Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. En este día, a partir de ahora, vamos a conversar con el ingeniero Guillermo Carán, una persona ya de nuestra casa aquí. Con don Guillermo vamos a hablar tanto de política en su condición de importante dirigente social cristiano, y también vamos a pasar un balance a la situación de la economía en la República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por permanecer en Acento TV y en A Partir de Ahora. Como anunciamos, aquí está Guillermo Carán, un amigo de esta casa de mucho tiempo. Bienvenido, Guillermo, una vez más. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, como alto dirigente que eres del Partido Reformista Social Cristiano de lo de verdad, de lo que vienen de la escuela social cristiana con muchos años, hay que hacerle la pregunta aquella, Quo vadis, ¿a dónde va el Partido Reformista? ¿Qué es lo que va a pasar con el Partido Reformista? Hubo ese intento de relanzamiento, hay dos sectores que se están disputando la legitimidad de representación y hay unos procesos judiciales pendientes, pero mientras tanto la política se hace haciendo política. ¿Qué están haciendo los reformistas en este momento, sin importar de qué lado están? Bueno, quizás haya que lamentar que muchas veces las organizaciones y los ejecutivos se condicionan mucho a los conflictos, a los procesos internos, y vamos a esperar que suceda tal cosa y vamos a esperar que pase tal fecha. Los dominicanos somos desgraciadamente muy dados a eso. Vamos a esperar la Navidad, vamos a esperar la Semana Santa. Indudablemente para muchos de los dirigentes del partido, el conflicto le ha tocado fondo, le ha condicionado mucho sus actuaciones y han supeditado mucho las actuaciones cotidianas del partido. Me alegró mucho una declaración reciente del presidente que dijo que teníamos ya, qué sé yo, casi un año con esa chercha, creo que me pareció que dijo. Y yo entiendo que gran parte de las inconformidades internas del Partido Reformista se debe precisamente a los pocos resultados del accionar que hasta ahora se ha llevado. Y con esa declaración del presidente se augura que, bueno, independientemente de las resoluciones que al respecto tome el Tribunal Superior Electoral, y condicionado sí a lo que el tribunal decida, pues habrá que emprender un accionar que nos recupere la confianza en el electorado y las preferencias que potencialmente tenemos en el electorado. Yo pienso que si el Partido Reformista recuperara por lo menos el 10% de lo que antes tenía, muchos de los conflictos quedarían sobreseídos por lo menos. Pero realmente falta poco, el tribunal ya pasó la audiencia, el tribunal se reflejó el fallo. ¿Qué decidirá el tribunal? Pues dependiendo de lo que se decida, habrá que hacer una nueva asamblea, o si las voluntades se toman su nivel y se calman los ánimos, pues tratar de llegar a una acción concertada. Ahora, en ambos casos, yo creo que lo que debe primar es la convicción del reformismo de que se necesita el reformismo para la suerte de la democracia dominicana. Nunca, como ahora, es válida aquella admonición de Balaguer de que la democracia dominicana es mejor con un partido reformista fuerte, porque y no solo lo decía él, que era el líder, sino el propio doctor Peña Gómez en muchas ocasiones dijo que era necesario para la democracia dominicana preservar al Partido Reformista. Así mismo es. Y sobre todo que en ese contexto es necesario tener la conciencia de que se necesita una oferta de modelo como el que
practicó el reformismo y como el que está sustentado en nuestras convicciones doctrinarias. Pero ustedes no es que no están haciendo política, están dispersos, podemos decir, porque yo veo, en el caso suyo, que siempre se mantiene estudiando la situación económica, haciendo aportes, crítica, pero también propuestas. El propio presidente del partido, el ingeniero Federico Antún Valle, don Quique, también hace puntualizaciones de vez en cuando. Y en la otra parte, vemos al diputado Hito Bisonó, que siempre está al día, opinando. No, y por ejemplo, el presidente del partido participó en una experiencia que no sé cuál será el resultado, de la creación de un movimiento tricolor auspiciado por el Foro de Partidos Políticos de la República Dominicana. Ahora, lo importante, en este caso, o lo preocupante como dominicano, más que como reformista, es observar que todos los partidos políticos están confrontando conflictos similares a los que estamos confrontando nosotros, ¿no? Sí, algunos tienen la suerte que no se han desgarrado, claro, ¿verdad? El caso del PLD, que parece, o no parece, tiene que ser en estos momentos el conflicto más importante. Sí, sí. Y además quizás hasta con un potencial de autodestrucción, porque son dos trenes que podrían chocar. Sí, pero mientras tanto ellos saben cómo nadar y guardar la ropa. Hasta ahora han sabido, hasta ahora. En el PRM ya tú has visto lo que pasa, pero lo lamentable también es que otras instancias de la sociedad, no solamente los partidos, están sufriendo conflictos y decisiones similares a los nuestros. A mí, por ejemplo, una cosa que me impresiona mucho es cómo los clubes sociales... No, ahí se matan a tiros muchas veces. Y qué decirte de qué sé yo, los sindicatos, las centrales obreras, los gremios profesionales, por ejemplo, que ya en cierta forma han dejado de ser instancias potencialmente de concertación o de supeditación al internet nacional, sobre todo nosotros los que ya tenemos un poco de edad, que recordamos en el pasado cuál fue el papel en aras de la identidad nacional, en aras de la armonía nacional, de la armonía política nacional, en aras del perfeccionamiento del sistema político nacional. Jugó, por ejemplo, en el pasado el colegio médico, el colegio de ingenieros, el colegio de abogados. Ahora los conflictos se reducen a la competencia por dirigirla, porque ya son colegios que tienen ingresos propios. Pero en eso hay un tanto de culpa de los partidos, y específicamente más que todo del PLD, que ha jugado a inmiscuirse mucho también. Claro, y yo creo que es culpa de los partidos, sobre todo también de las mismas ideologías, porque las ideologías estatizantes tienden a controlar los gremios profesionales, porque entienden que todo de alguna forma tiene que estar derivado del Estado. No es el caso nuestro. Quizás eso se ha convertido en una debilidad, o por lo menos en una percepción de debilidad, también porque nosotros no hemos dicho. Pero recientemente el Colegio Médico tuvo un presidente que es reformista, que es el doctor Waldo Ariel. Sí. Él es reformista. Bueno, por lo menos ha recibido coyunturalmente el apoyo en una ocasión del PLD, claro, en una ocasión del PRD, pero él es reformista. Claro, pero me refiero a como política general de independencia gremial. La concepción social cristiana reformista es de pluralismo. O sea, los partidos políticos no tienen por qué controlar los gremios, ni los sindicatos, ni las organizaciones sociales de la sociedad. Claro, hay otras corrientes que hay que respetarlas, pero es bueno identificarlas, de que asocian indefectiblemente el control de los partidos políticos de esas organizaciones que son de Guillermo, la sociedad. Hiciste mención al movimiento que se ha lanzado, que se llama Tricolor, que por lo que uno observa por fuera, parecería que es un movimiento que quizá está leyendo, si se quiere correctamente, lo que está ocurriendo en el mundo, de que los segmentos de la política que tienden del centro al conservadurismo han retomado fuerza. En América Latina, por ejemplo, que una ola de gobiernos de centro hacia la izquierda, ¿verdad? Han ganado después gobiernos conservadores, el caso de Argentina, entre otros, ¿no? Chile se ve como seguro el retorno de Piñera, y así.
Aquí, ¿tú piensas que hay un filón importante de voto conservador que pudiera de alguna manera cohesionarse y ser exitoso en un proceso electoral? En una de las elecciones pasadas, no recuerdo si en el 2012 o 2008, nosotros contratamos una firma española que asesoró al Partido Popular para que nos hiciera un estudio no de mercado, sino de estrategias, para fijación de estrategia. Y uno de los hallazgos de esa firma es que en República Dominicana no se identificaban partidos de centro derecha, sino todos estaban en el centro izquierda. Y eso es Bueno, eso es en el enunciado. En el enunciado. Porque el PLD de hoy no es el PLD que fundó. En la realidad, yo no sé hoy quién es que está en la derecha y quién es que está en la izquierda. No, obviamente, de los partidos tradicionales, el PLD en estos momentos es el más derechista. Exactamente. O por lo menos, yo diría que el menos progresista, a pesar de haberse inscrito en el progresismo y en el bloque progresista. Yo creo que es un concepto muy relativo, pero entiendo que lo que se persigue es tratar de llegar a un consenso nacional por el hecho en que con relación a ciertos temas que son de preocupación, porque ese movimiento tricolor se lanzó bajo el amparo del Foro de Partidos Políticos, en el cual está el PLD. Seguro que ya está pidiendo que lo borren de ahí. No, es broma, no sabemos. No, lo que digo es por el planteamiento que vi que estaban haciendo. Por ejemplo, tienen una determinada posición respecto al tema del aborto, ¿verdad? Una determinada posición respecto al tema migratorio. Cosas así, ¿no? Una determinada posición respecto a la seguridad ciudadana y ese tipo de cosas, que es el discurso conservador. Pero hay muchos matices en el conservadurismo. Hay gente extremo hacia la derecha y hay otro un poco más laxo. En una ocasión, en un vuelo, que por haberlo leído en un vuelo, oí una declaración de Felipe González, que era todavía presidente del gobierno de España, y hablaba de un socialismo de mercado. Bueno, o con mercado, como dice el expresidente Correa y los chinos. Claro. Los chinos han dicho, esta sociedad no es de mercado, es una sociedad con mercado. Bueno, entonces, las concepciones políticas están variando mucho. Ahora, lo que yo sí creo que en el país hace falta orden, disciplina, comedimiento en el endeudamiento, protección ambiental, identidad nacional, respeto, y eso no lo está representando el gobierno actual, y en consecuencia ese es el espectro electoral que se le brinda al Partido Reformista. Y creo que independientemente de lo que resultare como sentencia del Tribunal Superior Electoral, si el Partido Reformista retomara sus convicciones doctrinarias y retomara sus elementos programáticos, me parece que tendría un buen nicho en el mercado electoral dominicano hasta para cambiar las circunstancias. Y tenemos tiempo de hacerlo. Y todos ustedes están convencidos, pero están como el poema aquel que decía que hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando también. ¿Por qué ninguna de las partes se decide a dar ese primer paso, Guillermo? Bueno, es una pregunta que yo mismo me hago y se la hago también a ellos. Diciéndote Cuba Vadis. Claro. Pero los procesos políticos urgen y hacen surgir soluciones que hasta ahora no está previsto. Probablemente quienes fueron adversarios hace un tiempo o tuvieron posiciones encontradas en un tiempo pasado, de repente se unieron. La política dominicana está llena de ejemplos sobre eso. Lo puedes ver que incluso en el caso del Frente Patriótico con el Partido Reformista, alguien me decía jocosamente que de lo que se oponía al Frente Patriótico, que por qué Balaguer se notó tan entusiasta al agarrarle la mano a Jaime David. Bueno, porque Fernández Mirabal. Entonces, no, pero quizás el doctor ya tenía los problemas visuales, que quizás le tuvieron que decir quién estaba. El mismo don Juan quizás no estaba. No, claro. Sí. Eso era un protocolo y un exacto, decirle quién estaba ahí. Claro, sí. Claro.
Sí. Pero lo que te quiero decir es que los adversarios de ayer confluyen y eso puede pasar incluso internamente. O sea, cuando nosotros veamos, cuando se percaten, porque entiendo que hay muchos reformistas que no se están percatando de la gravedad de la situación como está, de la gran responsabilidad que estamos teniendo, que tenemos nosotros para modificar esa situación. Y que para solucionarlo tenemos que limar muchas asperezas y abandonar muchas mezquindades internas para adoptar un discurso Bien, nacional. yo conversaba con otro dirigente reformista hace un tiempo y yo le hacía la misma pregunta y me decía, ¿por qué nosotros no estamos en el lugar que deberíamos, como un partido que tiene un legado histórico que defender? Que es contradictorio como todo el ejercicio de gobierno, pero con cosas que decir, sí, esto lo defendemos. Me decía, bueno, nos ha pasado eso porque dejamos de hacer política. Sí. Y yo no entendía muy bien, pero recientemente conversando con gente de las bases de la sociedad, algunos campesinos, gente de los barrios aquí, por curiosidad le he preguntado, mire, yo siempre fui reformista, mire mi carnet de cuando era de papel, solo tenía el gallito, y otro tenía el gallito y el machete ya unidos. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué pasó? Y el entusiasmo de ustedes. Veo que ustedes todos se han metido o al PLD o a un partido cercano y me dice, pero no es porque queremos, es que nuestros dirigentes nos abandonaron. Así es. Dejaron si antes reformista era familiar, se reunía, aunque fuera el poderoso, me decía un señor, venía y tomaba café con el de abajo, Claro. y hablaban, conversaban, entonces me dice que ellos se sienten como abandonados. Sí. Y ¿No le dice eso a ustedes que si ustedes hacen el esfuerzo de reunión y tocan de nuevo esos sectores, ellos volverían al litoral reformista? Claro que sí. Y algo más, no solamente en cuanto al contacto, en dejar de hacer política en cuanto al contacto personal, sino en el contacto, en la línea programática. Si nosotros insistiéramos más en nuestra línea programática, en todo esto que te hablé de disciplina, endeudamiento, preservación ambiental, creación de oportunidades de trabajo, que son elementos que forman parte de nuestra doctrina, pero que además lo testimoniamos. Que hayan elementos negativos, por supuesto lo acepto, nadie es perfecto. Pero ese discurso reformista, en cierta forma, está sepultado. Y está sepultado en un momento en que se necesita y que además la sociedad lo está reclamando. Porque cada vez que hay un nuevo préstamo que va al Congreso, todo el mundo se rasga la vestidura. No, todo el mundo se está preguntando claro, ¿hasta cuándo va a cuál llegar será el límite? Claro. Vamos a una breve pausa con tu permiso, Guillermo. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el ingeniero Guillermo Carán, un economista, técnico de larga data, planificador, y un connotado dirigente del social cristianismo histórico, yo puedo decir, porque comenzaste cuando no se habían unido los dos partidos. Así es. Bueno, hay otro elemento ahora que está haciendo un poco de ruido y llamando la atención en todos aquellos que se consideran reformistas social cristianos. Es que se está planteando, y parece que hay un sector del PLD que se lo está tomando en serio, la posibilidad de que el 3 veces expresidente Leonel Fernández sea un candidato del Partido Reformista. Bueno, en política tú no puedes... nunca digas nada. Nunca digas que no, o escupir para arriba, como dicen algunos. ¿Quién iba a pensar que Juan Bosch y Joaquín Balaguer se iban a dar la mano en el Frente Patriótico? Sobre todo después de la carta que haya don Juan, hasta nunca. No, y de haber entregado la condecoración. Todo eso, sí. Incluso, ¿quién iba a pensar que el doctor Peña Gómez y Balaguer iban a terminar con esa amistad y esa identificación? Mostrándose mucho respeto, sobre todo. Exactamente. Recuerdo que Balaguer le dijo a Peña Gómez cuando se supo de su enfermedad: tú has sido un luchador, un vencedor de muchas batallas, puedes vencer esta. Eso significa una generosidad y un desprendimiento y un amor entre dos gentes que polarizaron el accionar político. En los años 70, una vez Bosch acusó a Balaguer de oligarca, y Balaguer tuvo que utilizar la tribuna y decirle: si hay dos políticos en República Dominicana que no pueden ser acusados de oligarcos, somos usted y yo, y usted lo sabe.
Sí, tenían de hecho un origen hasta rural ambos. Claro, Sí. así mismo es. Sí. Y además geográficamente con la misma economía, ¿no? Sí. Entonces uno no puede predecir ninguna circunstancia negativa. Yo lo que pienso es que el Partido Reformista tiene que recomponerse, retomar su doctrina, retomar su programa y ofertarlo, y que bueno, ya de aquí a allá faltan más de 2 años y medio para la contienda electoral, y el interés nacional tendrá que determinar. Pero más allá de lo que se dicen los mentideros políticos, Guillermo, ¿ha habido alguien que se ha acercado y le ha dicho a ustedes, No, aunque no, sea de manera no, informal, no, miren, no. piensen en esto? No, creo que han sido derivaciones o especulaciones, más que todo derivaciones, porque no se O habla... envío de alguna señal, aunque sea de humo. Eh, Porque todo esto veo que ha partido más del litoral de los peledeístas leonelistas. Porque no solamente han hablado del Partido Reformista, sino se ha hablado de Leonel Fernández como candidato a la oposición. Como también se habla de que... No, obviamente, siempre es reformista como opositor. Claro, No. pero también se ha hablado, como señales de humo también, de que hay candidatos que son de la oposición que pueden tener un cierto sentido de connivencia con el gobierno. Con Danilo Medina. Sí. Se ha hablado de que hay unos piropos entre el expresidente Mejía y el presidente Medina. Por lo menos un respeto, ¿no? Él lo ha dicho varias veces de que si es él, se va a Temprayuca. Pero esas son circunstancias que cuando el fragor esté en su máxima intensidad se decidirá. Mientras tanto, me parece que a la democracia dominicana, a la nación le conviene que cada partido comience a recuperar su fisionomía, y por supuesto, como soy reformista, lo que más me preocupa a mí es que el Partido Reformista la recupere. Bien, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que se está debatiendo, que es un debate peledeísta, pero que aunque no se quiera, afecta y llama al interés del resto de la sociedad dominicana y de los partidos? Primarias abiertas, al unísono y obligatorias, o primarias cerradas. Bueno, tengo que decirte 2 o 3 preámbulos. Primero, no creo que eso necesariamente sea imprescindible para la perfección de la democracia, para la efectividad de la democracia dominicana, como muchos lo plantean como la panacea. Yo soy de los que piensan que la ley, y he escrito sobre eso, que la ley electoral hubiera permitido y permite y permitiría un proceso electoral más idóneo que lo que hemos tenido últimamente. La ley electoral que ahora necesita ser cambiada, porque ya no porque estamos hablando de la de partidos y la electoral. La son electoral. Dos. La electoral, que es la que existía, pero que debe cambiarse porque la Junta se dividió. Claro, pero la aplicación de esa ley, estrictamente hablando, pudo resolver muchos de los problemas que posteriormente se han observado. Y de hecho nosotros tuvimos procesos electorales ejemplares. Aquel que organizó César Estrella Sadalá, por ejemplo, un proceso electoral ejemplar con esa ley. De manera que no soy de los que piensa que es inevitable que cambiar la ley. Y que incluso este es un país que está lleno de buenas leyes, de buena constitución, de leyes sobre disciplina fiscal, sobre prohibición de sancionamiento, de endeudamiento, responsabilidad fiscal, y lo que pasa es que no se cumplen. Entonces, pienso que los dominicanos debemos asimilar que una cosa es tener buenas leyes y otra es someterse al imperio de la ley. Pero tú piensas que es bueno que exista una ley de partidos. Claro, a eso voy. Pero el segundo condicionante es la posición de mi partido, que es con la primaria cerrada. Pero para la primaria, realmente yo me inclino más hacia las primarias abiertas si se superan 2 condicionamientos que son imprescindibles. Primero, el padrón de los partidos políticos. Padrón. De los partidos, que muchos partidos no lo tienen. Pero ya eso es una responsabilidad de cada partido. Claro, claro. Creo que José Ángel Aquino, es miembro de la Junta Central Electoral, él escribió en un artículo en el periódico donde hablaba de que aquí ningún partido tiene padrón. Entonces eso es un precondicionamiento. Y el segundo tiene que ver con el área fiscal, financiera, económica. Si aquí hubiera un cumplimiento de las disposiciones de la ley y de la Constitución en términos de administración fiscal, de cómo se debe gastar el dinero, de cómo se debe vigilar y supervisar, que elimine el clientelismo político,
entonces sería muy justo una primaria abierta. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un gobierno que tiene casi 800.000 empleados, que tiene aproximadamente un número igual de tarjetavientes en programas sociales. Y lo que depende de esa tarjeta bien. Sí, pero la tarjeta, lo importante es la tarjeta Pero que el control. Exactamente, que se puede cruzar con la cédula personal de identidad. Ya tú tienes un gobierno que tiene casi, y además agrégale los contratistas, los suplidores y los beneficiados, ya tú tienes un gobierno que parte con 1 billón, con 2 millones Tiene de votos. cooptada una gran parte de la sociedad ya, Exactamente. de entrada. Y no la tiene, como decía Balaguer, que tenía 1 millón de votos en el bolsillo, porque Balaguer tenía... Era 800.000 que decían en aquel tiempo, pero con la inflación seguro ya es 1 millón. Bueno, él decía 1 millón también. A mí me dijo 1 millón. Ah, bueno, yo no lo había escuchado en esa parte. Oía 800.000 antes. Entonces yo entiendo que si se elimina ese condicionamiento, pudiéramos abordarnos a una primarias abiertas, pero mientras ese esté gravitando, sería un matadero electoral. Y eso es violatorio, esa política de gasto público es violatoria de las normas presupuestales, legales, constitucionales y de administración financiera, y lamentablemente por la debilidad de nuestra democracia se ha estado tolerando, y ojalá y podamos corregirlo a tiempo para que no sea muy tarde. Bueno, entonces eso en cuanto a la ley de partidos. La ley electoral, ¿tú piensas que básicamente debe ser la misma o cuáles aspectos se deberían mejorar? Obviamente hay temas que preocupan, pero que no es que vea que hay un vacío legal, por ejemplo, con el tema del financiamiento electoral. La legislación actual permite, prohíbe la recepción de fondos internacionales, por ejemplo, de empresas privadas, establece cuáles son las referencias para que los partidos reciban. Lo que no pone son límites, es decir, un tope hacia lo alto o... como no se pone usa en tope, otro... pero la prohíbe. Pero dice, no, pero yo digo tope, por ejemplo, en los mismos donantes dominicanos. Bueno, ya... Y la transparencia, que se sepa pero que... ese no es el problema. Es también problema, sí, porque... no, pero el problema fundamental es el tráfico de ilegalidades, es lo ilegal, pero también si alguien que se ha ganado su dinero, vamos a decir, de la mejor manera, decide darle 20 millones a un partido, no hay por qué eso deba estar oculto. Sí. Porque eso hace transparente la relación de ese ciudadano, de esa empresa, sí, con ese político. Pero colemos el mosquito primero. O sea, ¿cuál es, aparte de las amenazas que ya te he dicho de la democracia dominicana sobre el clientelismo, otra amenaza es el uso del dinero ilícito para el financiamiento de campaña. Dinero sucio o dinero que se va a ensuciar. Porque cuando tú tienes una empresa que te dice yo te voy a dar 92 millones de dólares para que... no, ya es un dinero sucio porque bueno, ese dinero no lo va a extraer Odebrecht de los bolsillos de sus dueños. Claro, lo va a recargar a los proyectos para que lo pague la población. Exactamente. Entonces, me parece que todo eso es permitido en base a la ley actual. Pero por supuesto, como decía Constance C. Virgil, aquel poeta uruguayo, los mejores enemigos de lo bueno. Lo mejor o lo óptimo, ¿verdad? Dicen también, eso decía para a veces lo mejor enemigo, tú querer aspirar mucho lo mejor, entonces no puedes lograr lo bueno. Para Alemán decía era lo óptimo, es enemigo de lo posible. Sí. Bueno, sí. Yo recuerdo la expresión de los mejores enemigos de lo sí, bueno. De Virgil, sí. Entonces, parece que el libro se llama El Erial. Sí, un clásico. Clásico. Sí. Pienso que lo importante es que haya una voluntad política y una sociedad que se empodere de las urgencias que estamos teniendo, que muchas veces veo una pasividad en la sociedad muy peligrosa que no puede llevar... Pero la sociedad, Guillermo, se ha estado expresando un movimiento como Movimiento Verde, por ejemplo, que por cierto ahí confluyen todas las ideologías, todas las tendencias, los credos incluso, ahí hay evangélicos, católicos, y habrá uno que otro ateo también, han coincidido en el reclamo de que este Estado no puede seguir manejándose con esa falta de transparencia, con el despilfarro y con la corrupción. Pero la se necesita algo más, se necesita una sistematización mucho mayor. A veces pienso que se levantan banderas y se dejan caer, a veces pienso que se introducen otras banderas que se disgregan, hay accionarios que se adoptan por partes del todo,
y entonces comienzan las cosas Pero ya ahí está la parte, porque es una discusión que tiene el propio Movimiento Verde y que muchos analistas sociales han estado haciendo esa lectura, diciendo si hay un paso político que hay que dar después de este gran movimiento que ha convocado a una gran parte de la sociedad, ya es un paso político y corresponde a los políticos hacerlo, no a un movimiento social. Sí, pero hay algunas acciones... Podríamos decir que ese movimiento les ha brindado a los políticos y a los partidos en bandeja de plata un arma, que es la indignación de la gente hacia todo lo malo que está ocurriendo. Y una advertencia al sistema de partido que si no se recompone pudiera concluir desplazado. Pero hay otros elementos que yo creo que son importantes y es la incidencia de los poderes fácticos. Aquí hay muchos poderes fácticos que se han doblegado a la voluntad política del gobierno. Poder económico, por los medios de comunicación, en fin. Y esto puede terminar perjudicando a la democracia, sobre todo cuando el elemento económico se doblega y se somete totalmente al elemento político. Yo recuerdo cuando nosotros éramos gobierno, a pesar de que los titulares de los organismos empresariales eran balagueristas o reformistas, las principales críticas que teníamos a nuestra política económica provenían de los gremios profesionales que ellos dirigían. Por ejemplo, recuerdo a don Andrés Daguar, un hombre amigo de Balaguer, Payo Ginebra, y yo mismo acompañé al presidente Balaguer en algunos eventos donde se fustigaba nuestra política pública, que paráramos la construcción, que no construyéramos tanto, en fin, eran críticas que provenían de gremios y organizaciones presididas por reformistas. ¿Por qué? Porque había un respeto a la pluralidad encarnada en esas organizaciones y en esos personajes. Fíjate que ahora mismo una entidad de empresarios importante, por no mencionar ninguna, si hace críticas al gobierno, ¿habría represalias? Claro que sí, y creo que no la hacen porque temen a las represalias. Pero un empresario exitoso que ha hecho su fortuna en el sector privado, ¿por qué habría que temer a un gobierno que no es un gobierno totalitario? Podrá tener todo el afán de concentrar poderes, pero no es totalitario. Bueno, no es totalitario, pero sabe usar los resortes. Si no, mira las elecciones en el gremio profesional, las elecciones de abogados. El actual presidente del colegio fue postulado por el PRM en las pasadas elecciones y prontamente cambió de actitud y luego fue postulado por los abogados del PLD, hasta el punto que el presidente... Ah, tú dices del colegio de abogados. De abogados. Sí, sí. Hasta el punto que el presidente Fernández endosó una carta pública diciendo que ese era el hombre. Tengo que decir que el doctor Fernández después dijo que no, que había sido de manera inconsulta que apareció su nombre ahí. Pero el asunto es que ese juramentó y es PLDista hoy, el doctor Surún Hernández. Yo no sé qué cosa fue primero, si la... Pero mira una cosa, en el colegio médico se hizo lo contrario. Dos buenos médicos, que por cierto los conozco a ambos y son médicos de estos que trabajan de verdad y que son muy humanitarios, el doctor Wilson Roa, que ya su juramentó como presidente del colegio, y su amigo, que son amigos ellos dos, el doctor Clemente Terrero, se enfrentaron. El doctor Clemente Terrero, aunque no es PLDista, pero tenía el apoyo recibió el apoyo del PLD. La otra parte decía que incluso que se movieron resortes, como tú dices, del poder, y aún así fue derrotada la apuesta PLDista en el colegio médico. Porque también cuando uno conversa con amigos y hace análisis y a veces nos vence el pesimismo, que esta gente que tienen tanto poder, que tienen la burocracia, todo lo que yo te he dicho, que tienen la burocracia, los subsidios, yo digo, no, pero señores, por eso no, porque nosotros los reformistas perdimos en el 78 y teníamos todo eso, y perdimos en el año 78. No, y Hipólito también estaba en el poder y perdió la reelección. Y perdió la reelección y por gran margen. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso no significa que uno tiene que caer vencido porque el Estado y el gobierno estén controlando gran parte de las instancias. Pero lo que apena es que en las élites, vamos a llamar élites empresariales, élites profesionales, la docilidad está predominando tanto que no está
caminando al mismo ritmo como está caminando la capacidad de protesta del pueblo dominicano. Y cuando tú tienes un pueblo que se empodera y que se encamina y la élite no responde, difícil, se pueden presentar aventuras que nos lleven a ciertos vacíos peligrosos. Bueno, antes de que entremos en esa aventura, vamos a una nueva pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poco de esto, pero ya yéndonos a la parte del análisis económico. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. En este último segmento, con don Guillermo Garán, vamos a aprovechar su condición de gran planificador y conocedor de la economía para que vinculemos eso con lo que decía de que los gobiernos de ustedes pueden mostrar como logro que tenían un manejo prudente del endeudamiento y una austeridad en la administración del Estado. En estos momentos hacen falta esas dos cosas. Claro, y más, y calidad del gasto. Eso, sobre todo, y por supuesto freno a ciertos desbordamientos, porque por ejemplo en el tema de la corrupción, el mismo Balaguer admitió que había corrupción, se detenían en la puerta de despacho, pero los órdenes de magnitud eran de ventorrillo. Lo que está sucediendo ahora... Aunque se compare la inflación de aquel tiempo con la de ahora. Aunque sea. Estos se han graduado y... Porque es en términos del porcentaje, además, del 10 al 30 o al 40, y participación accionaria. ¿Tú recuerdas el último presupuesto que administró el presidente Balaguer? Fueron 26.000 y tantos millones de pesos. En ese momento, antes de ser ya candidato formal, el doctor Leonel Fernández dijo que la corrupción se llevaba 30.000 millones, es decir, superaba el presupuesto. ¿Tú crees que ahora supera el presupuesto? Bueno, por lo que se ha dicho, lo admitido. Con lo admitido se está hablando de un 4% del Producto Bruto, igual que lo que se peleó para educación. Pero indudablemente el país necesita que cambiar este modelo especulativo que estamos teniendo, auspiciado por el Estado. ¿Por qué yo te digo especulativo? Bueno, cuando tú tienes que un Estado, por sus elevados gastos, hipertrofiados en materia burocrática, en subsidios, en encarecimiento de obras, en prebendas, te supera sus recaudaciones, porque el propio presupuesto del 2018, admitido, es decir, del momento que el gobierno lo somete, ya lo admite. El 95% de las recaudaciones se va en gastos corrientes y si tú le sumas los 130.000 millones de amortización de deuda, no le alcanzan las recaudaciones para cubrir las cargas fijas. Entonces tiene que depender de nuevos endeudamientos. Con razón tú estás teniendo una economía que hoy está pagando en términos de porcentaje de ingresos 4 veces más que lo que se pagaba en el año 96 por concepto de endeudamiento. 4 veces más. Hoy estamos pagando el 41% de las recaudaciones en endeudamiento, en el servicio de la deuda, intereses y amortizaciones. El último año el presidente Balaguer se pagó el 11%. Entonces estamos hablando de 4 veces más que en 20 años. Cuando tú tienes que en los gobiernos de Danilo Medina, la economía, el endeudamiento creció 2 veces y medio más rápido que el crecimiento de la economía. Estamos hablando de que crecía un 11%, el endeudamiento un 11% anual. En cambio, la economía, estamos hablando de un 4,5 a 5%. Déjame hacer de abogado del diablo para provocarte. Lo que han dicho tanto el presidente Fernández en muchos de sus discursos como el presidente Medina es que gracias a los PLDistas, ellos recibieron un país que crecía de manera de verdad, pero muy moderada, y que todo era un tanto restringido, y que ellos han hecho un país que ellos crean la imagen diciendo que es una especie del doble de República Dominicana o del triple. Sí, porque lo miden en términos del producto. Dicen que estamos ya por encima de muchísimos países latinoamericanos, claro, y que ha sido un crecimiento extraordinario, y que además que el nivel de vida de la gente ha subido en comparación con cuando ellos llegaron al poder en el 96, que la gente ahora tiene una mejor calidad de vida, vive mejor,
¿Qué responden ustedes? Eso hubiera sido el colmo, que con tanto endeudamiento no hubiera habido mejoría en los niveles de vida. Bueno, que no, el Producto Bruto no interno no es un medidor por excelencia, pero hay otros indicadores que te dicen que la cosa no anda tan halagüeña como ellos dibujan. Tú tienes el desempleo, por ejemplo, la tasa de desempleo es la misma que nosotros dejamos en el año 96. La tasa de desempleo... Pese a que dicen que han creado 500.000 empleos. Porque ellos entienden que han absorbido el incremento de la población económicamente activa, pero han dejado el desempleo en el 14% y no ha sido suficiente. ¿Por qué? Por el modelo económico. Cuando tú tienes una economía que depende, que ha sido activada por el endeudamiento. Para que entendamos esa parte bien, que es interesante. Supongamos que en un año se incorporan a la vida productiva, digamos, 200.000 jóvenes, correcto, ¿verdad? Entonces, antes de eso, habían 400.000 jóvenes sin empleo. Si ellos crean 200.000, sigue habiendo 200.000. Y eso es lo que está ocurriendo. Sí, exacto. Lo único que no es en términos absolutos, sino no, yo lo pongo así para que la gente lo entienda. Sí, ¿no? Antes había el 16%, exacto, sí. Ahora sigue el 14% de desempleados, ahora sigue habiendo el 14%, pero hay que reconocer que la población creció, entonces toda la nueva fuerza de trabajo fue empleado, pero es lo menos que tú podías esperar con una economía que es 4 veces superior a la de nosotros. Sí, es verdad, pero activada por un endeudamiento, en consecuencia una economía que no es tuya. Y la otra parte que puedo hacer como abogado del diablo es que los gobiernos del PLD han estado diciendo desde que llegaron que tenemos una presión tributaria muy baja y que por tanto el gobierno no tiene los recursos para propiciar esas políticas que fortalezcan la economía y que eviten también el endeudamiento. ¿Qué se le puede responder? Que eso es un mito. Es un mito. Es un mito porque tú tienes... No es baja la tasa, la presión tributaria. Tú tienes una tasa tributaria del 14%, pero tiene una informalidad de más del 50%. De manera informal, más del 50%. El empleo, según el Banco Central, no según No, claro, la página, propismo. El 57% de los empleos son informales. En consecuencia, tú tienes una economía más informal, ponle tú al 50 para facilitar el caso, tú tienes una economía más informal que formal, y en consecuencia, ¿qué es lo que es la presión tributaria? La recaudación entre el producto. No es el 14% si la mitad no paga. Si pagar el 100%, tú tuvieras un 28%. Bueno, no paga los impuestos formales. Porque de manera indirecta, esos informales compran y pagan ITEV y así. Compran gasolina. Exactamente. Sí. Esto por un lado. Y lo otro que el gobierno, porque el argumento del gobierno, la presión tributaria, es para poner más impuestos. Pero ellos no se están dando cuenta que los culpables, porque haya la informalidad que hay hoy, que es la que lleva a la evasión y es la que hace que no se pague impuestos, es precisamente el complicado sistema tributario que ellos mismos han diseñado. Muchas tasas, muchos impuestos con múltiples tasas, lo cual se da margen. Se presta, como dice un amigo mío, a contabilidad creativa. Claro. Incluso en términos injustos, porque como el ejemplo que suelo poner, ¿cómo es posible que el Jalao pague ITEVIS y la granola no? ¿Verdad? Eso es como que un sinsentido. Bueno, entonces ese es el sistema tributario que los amigos PLDistas han creado y sobre todo quieren seguir cultivando. Entonces, por otro lado, estamos en cuanto a en qué se ha crecido. Nosotros tenemos que importar aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales para satisfacer nuestras necesidades de bienes. Prácticamente, si tú lo comparas con el último año de Balaguer, la balanza comercial prácticamente cerró, la comercial, no la de pago. No, la comercial, sí. Que eso excluye remesas, turismo, etcétera. Que cerró equilibrado. Entonces tenemos una economía que está dependiendo más. Por ejemplo, Guillermo, con el DERECAFTA, de las promesas que se hacían era que íbamos a tener un mayor mercado. Un mercado como de 60 millones en Centroamérica y más facilidad para el mercado de Estados Unidos, que es el gran mercado todavía del mundo. Pero hoy tú ves los supermercados dominicanos llenos de productos centroamericanos, claro, y bien por los centroamericanos y han sabido vender mejor. Oye, y hasta de sitios increíbles, naranjas y toronjas de Chile, pan de España. Oye, ¿tú te imaginas lo que es? ¿Por qué? Porque tú tienes un modelo económico
especulativo, una economía especulativa, que nacen los déficits del Estado y que para cubrir esos déficits el Estado tiene que pagar, ofrecer atractivamente a los bancos y a los inversionistas el 12,5% de interés. Eso es lo que dice el presupuesto, no lo digo yo. El presupuesto dice que los bonos internos se han calculado al 12,5%. Tú te imaginas, ponte tú que tú tengas un banco y que el Estado te esté pagando 12,5% y que venga un agricultor y te pida, y el Estado te pide 80 millones o 10 millones de pesos, y un agricultor te pide $500,000 de pesos para sembrar cualquier cosa. Sembrar lo que sea, con todos los riesgos que conlleva una agricultura. El Estado te presta con garantía ilimitada del Estado, a veces libre de intereses, exonerado. Entonces, no hay atractivo. Y el inversionista por igual, el que tiene dinero y ve que puede comprar un bono en el Banco Central o en los bancos. Es decir, con esa política entonces el gobierno se ha convertido en un competidor desleal de los sectores productivos. Claro, y está... Porque ¿quién compite con eso? Claro. Déjame ponerte este ejemplo que anoche lo puse con un amigo tuyo, un antiguo colega de trabajo. El periódico Hoy publica todos los lunes la bolsa de valores en la sección económica. Hoy tú la lees y todos los compradores de títulos son o el Ministerio de Hacienda o el Banco Central. Por lo menos el lunes pasado, solo uno no fue ni el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central, que compraron los bonos, ¿sí? Y fue una generadora de electricidad, que también es cuasi estatal. Claro. Hace años, hace 10 años, 15 años, pues, tú veías esa misma página, y es bueno que sería un buen ejercicio. Un buen ejercicio. Tú encontrabas, por ejemplo, una heladería, fábrica de aceite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo está las bolsas de valores se han convertido en intermediarios para el Estado. Todo el sistema financiero está succionado por el Estado. Y además está pautando una tasa de interés que es excesivamente alta para los sectores productivos. El Banco Central te acaba de liberar 24,000 millones de pesos. El 11% fue a la agricultura y a la industria. El resto fue a consumo y comercio. Entonces, uno ve el tipo de publicidad que se hace, qué tipo de bienes es que se están financiando y que se dan una facilidad que a veces parecen atractivas para ciertos tipos de bienes. Exacto. Pero, ¿cuál es la consecuencia? Que estamos invirtiendo poco en los sectores que generan bienes para satisfacer necesidades y que generan empleo de calidad, empleos dignos, empleos... Por eso los costarricenses se llevaron una yuca de moca, la mejoraron y nos quitaron el mercado. Exacto, de los propios dominicanos en Estados Unidos. Sobre el Derek Casta, que tú lo mencionaste, bueno, quizás el jalao paga ITEVI porque no está en el Derek Casta, sin embargo la granola está exonerada porque está en el Derek Casta. Pero eso es precisamente una consecuencia de esa economía especulativa, porque si hubiéramos alentado el aparato productivo nacional para copar esos mercados, otra cosa hubiera sido. En vez de ser esos rones que nos llegan de Guatemala, serían los rones dominicanos que estarían compitiendo. Exactamente. Y la leche dominicana y una serie de cosas, ¿verdad? Pero mientras este modelo de Estado... el Derek Casta en sí mismo no es malo. No, definitivamente. De hecho, yo pongo un ejemplo siempre, porque vi unos documentos y me asombré. Como el gobierno de Nicaragua actual, que ya tiene un tiempo, el presidente Ortega, no tiene precisamente buenas relaciones con Estados Unidos. No. Sin embargo, es uno de los países que ha aprovechado mejor el crecimiento de sus exportaciones a Estados Unidos a raíz de Derek Casta. Hicieron cosas que nosotros no hicimos. Claro. Protegieron a su gente. Claro, su sistema productivo. Nosotros nos estamos convirtiendo en una economía consumidora. En una economía... Pero la gran pregunta de todo esto, Guillermo, es... ¿esto se sustentará hasta cuándo? Claro. Porque debe haber un límite. Claro, debe haber un límite y el límite lo va a marcar el financiamiento, sobre todo en un mundo tan complicado como... Pese a que muchos dicen muy optimistas que bueno, que Japón debe que sido cuánto por ciento su PIB, pero mencionan potencias. Claro, potencias que tienen incluso en sus activos intangibles
la principal fuente de crédito, porque Estados Unidos debe muchísimo. Pero hay, ¿quién le cobra a Estados Unidos? ¿Será para que le bombardeen? Ahí no es fácil. No. Bueno, esos son lo que en economía se llaman activos intangibles, pero nosotros tenemos una economía dependiente. Compárame con Puerto Rico, compárame con Grecia, que es una economía relativamente pequeña en el contexto europeo. Y los griegos ya están poniendo remedios, doloroso, pero lo están poniendo. A eso que tenemos que evitar. Pero mientras sigamos la fiesta, va a llegar un momento que, bueno, cuando tú tienes, por ejemplo, que el propio Fondo Monetario Internacional, ¿en cuántos los últimos reportes te han dicho que anclen, esa es la palabra que ellos usan, sí, anclen el financiamiento, que no podemos seguir? Eso quiere decir, pongan un frenazo. ¿Y por qué tú crees que el gobierno prefiere los bonos? Claro, mientras estén pagando, los bonos siguen invirtiendo, pero va a llegar un momento que va a decir, no, pero ven acá, tú no vas a tener cómo pagarme. Entonces, ya tenemos que cerrar. Entonces, no sé, todo esto que tú explicas también, y yo creo que la gente lo entiende, ¿por qué tu partido, Partido Reformista, no hace un documento, por ejemplo, con esas cosas, lo airea ante la población y le hace esas críticas puntuales al gobierno y al mismo tiempo una propuesta? Hagamos esto para evitar esto. Si tú me autorizas, yo canalizo esa propuesta al Partido Reformista. No, bueno, tú eres el Partido Reformista también, como dirigente. Claro, lo voy a hacer, bueno, sí. Muchísimas gracias, Guillermo Carán, siempre tan amable que acepta nuestras invitaciones para hablar de estos temas que son importantes. Muchas veces nos olvidamos de esa parte política y de todo este tema del endeudamiento, pero debíamos todos y todas en nuestro país prestarle atención y preocuparnos por lo que está ocurriendo. Claro. Bien. Muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV.